Bueno, entonces ya comenzó a grabar. Entonces, como les decía, vamos a comenzar a ver lo del citoplasma. Y pues como ustedes saben, pues en las células eucarióticas, ¿verdad? Vamos a tener tanto la célula animal y la célula vegetal. En el caso de la célula eh, vegetal, ¿verdad? El citoplasma va a ser la porción del protoplasma que va a estar rodeando al núcleo, o sea, toda esa masa, ¿verdad? De líquidos y de orgánulos que van a estar inmersos adentro de la célula o adentro de las paredes de la célula y antes de las membranas del núcleo. Entonces, este citoplasma va a estar separado de la pared celular por una membrana plasmática y en el caso de las vacuolas por el tonoplasto. Y en este caso, pues el citoplasma, como ya se los dije antes, pues va a contener una gran cantidad de orgánulos y sistemas de membranas. Y estos orgánulos y sistemas de membranas van a ser los que pertenecen a todos los demás componentes de la célula vegetal. Llámese cloroplastos, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, etcétera. Entonces, la matriz citoplasmática o el citosol, cualquiera de esos dos nombres está bien para llamar a todo eso que está entre la membrana plasmática de la célula y la de las vacuolas. Va a ser una masa coloidal químicamente muy compleja. Va a contener proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, sales minerales y otras sustancias solubles en agua que va a ser el componente básico de todas estas células, ¿verdad? Van a poder presentar un aspecto homogéneo o tener incluso en algunas ocasiones granulaciones. En el citoplasma se van a sintetizar los compuestos primarios que son importantes para el funcionamiento de esta célula, como lo van a hacer los aminoácidos que van a estar presentes, ¿verdad? En el ADN y el ARN, la sacarosa y los lípidos. Y también van a haber compuestos secundarios como son los alcaloides, que en el caso para las plantas, en la célula vegetal, ¿verdad? Estos alcaloides que van a estar ayudando a la defensa contra los herbívoros. Incluye todos los elementos necesarios para la síntesis de proteínas, como van a ser los ribosomas, el ARN mensajero, el ARN soluble y las enzimas que están vinculadas a estos dos procesos, ¿verdad? Al proceso del ARN mensajero producido en los ribosomas. Entonces, dentro de ese citoplasma vamos a tener un citoesqueleto. La sustancia base o matriz protoplasmática, que va a estar atravesada por un citoesqueleto flexible, este va a estar involucrado en la orientación espacial y la coordinación de la mayoría de los procesos celulares. Si todos los orgánulos estuvieran inmersos solo en esta sustancia coloidal, los orgánulos se moverían de un lado para otro, de arriba para abajo, chocarían unos con otros, etcétera, etcétera. Entonces, debido a esto es que la célula vegetal evoluciona y forma este citoesqueleto para darle un cierto tipo de ordenamiento, de estructura y podríamos decirlo un tanto de rigidez, pero esta rigidez entiéndase como una rigidez flexible. Entonces ese citoesqueleto va a estar formado por una compleja red de microfilamentos. Esas redes de microfilamentos van a estar compuestas de una proteína que se llama actina. Y esa proteína va a estar enrollada en doble hélice, muy, muy similar a la doble hélice del ADN. Esos microtúbulos de actina también van a intervenir como componentes del citoesqueleto para determinados procesos. Por ejemplo, en el caso de las ciclosis, que es el movimiento de los cloroplastos en la célula, van a estar, ese movimiento de los cloroplastos va a estar dado por los microtúbulos. Otros elementos que van a estar dentro del citoesqueleto van a ser los filamentos intermedios, que se llaman así debido al diámetro
y porque están compuestos por proteínas fibrosas. Estos filamentos intermedios pues van a ser de menor diámetro que los microfilamentos de actina y van a ser elementos relativamente estáticos que van a soportar la tensión superficial o la tensión que se le puede estar ejerciendo a la planta desde el medio externo, ¿verdad? Ya sea por gravedad o por diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, cuando ustedes agarran una rama verde o un tallito verde y lo doblan y no se quiebran, es debido a la elasticidad que poseen las células y que está dada por estos microfilamentos y filamentos intermedios. Muchos sí pueden volver como a su estado original, a su estado normal, pero otros, cuando suelen ser un poquito más rígidos de lo normal, pues no vuelven a su estado natural. Y cuando de verdad son demasiado rígidos, pues simplemente ustedes pueden quebrar una rama, un tallo, etcétera, y no hay ningún problema. Entonces, a diferencia de los microfilamentos y los microtúbulos, que pueden organizarse y desarmarse rápidamente, ¿verdad? Estos filamentos intermedios, pues, van a tener un poquito más de resistencia a los estímulos. En esa imagen GIF que ustedes ven en la esquina superior derecha, si se fijan, hay un movimiento, ¿verdad? De esas como pelotitas verdes. Y ese es el movimiento de los cloroplastos. A eso se le llama ciclosis porque se está moviendo todo el citoplasma, ¿verdad? O todo ese contenido citoplasmático. No se puede observar núcleos, no se puede observar los demás organelos, ¿verdad? Porque a la hora de la preparación, probablemente sea una catáfila de cebolla. Entonces, pues, cuando uno hace las preparaciones, pues, las células se rompen, ¿verdad? Se rompen, solo quedan las paredes y algunos orgánulos que quedan intactos. Entonces, en el plasma fundamental se encuentra otra proteína que es la miosina, que junto con la actina van a colaborar en la producción de fuerzas y movimientos internos dentro de las células. En ciertas células vivas vamos a poder observar con el microscopio óptico un movimiento o corriente citoplasmática que se le va a llamar ciclosis y que se evidencia cuando los plásticos son arrastrados por ella. Recuerden que los cloroplastos son un tipo de plásticos. Igual, esto lo vamos a ver más adelante. El citoesqueleto va a producir la ciclosis y va a estar vinculado con otros procesos como son la división celular, el crecimiento y la diferenciación. Porque este esqueleto, acuérdense los microtúbulos, ¿verdad? Cuando en el proceso de anafase, ¿verdad? Migran los cromosomas hacia los polos y estos son ayudados por microtúbulos. Entonces, los componentes del citoesqueleto se van a ligar a la membrana plasmática y a otras estructuras membranosas mediante proteínas específicas. En este caso, el complejo de membrana citoesqueleto va a ser, pues como ya sabemos, un sistema dinámico y cuyas funciones principales van a ser mantener y modificar la forma y al mismo tiempo distribuir los componentes celulares, como se puede observar en el caso de la ciclosis. En la imagen de abajo, ustedes pueden ver los tres tipos de componentes que vamos a encontrar dentro del citoesqueleto, como son, uno, los filamentos de actina, que si se fijan son con un poquito más grandes o gruesos, ¿verdad? Que los microtúbulos. Si se fijan, solo está formado por moléculas de actina entrelazadas entre sí en forma de doble hélice, como el ADN. Luego tenemos el caso de los microtúbulos, que tienen un tamaño menor, ¿verdad? Que son de 25 nanómetros. Y van a estar formados por las subunidades de tubulina. En este caso no hay una doble hélice. Y vamos a tener los filamentos intermedios, que van a tener un tamaño de 10 nanómetros, que van a estar formados, ¿verdad? Por
miosina y por actina. Entonces, vamos con los microtúbulos. A estos microtúbulos se les conoce aproximadamente desde 1957. Se encuentran en células eucarióticas y carecen de una membrana limitante. Son tubos rectos huecos de unos 240 Armstrong de diámetro y solo son visibles con microscopio electrónico, ¿verdad? Excepto en el caso de la división celular, que es cuando les digo que se pueden observar esos filamentos o microtúbulos. Estos microtúbulos van a estar formados por dos subunidades de proteínas que van a ser la tubulina A y la tubulina B, que van a estar ensambladas helicoidalmente en 13 filas y por proteínas asociadas a los microtúbulos. ¿Cuáles van a ser las funciones de estos microtúbulos? Van a tener tres funciones importantes. Una va a ser su participación en la morfogénesis. Génesis es dar inicio a, ¿verdad? Y morfo viene de forma. Entonces, en la morfogénesis, la función de los microtúbulos es que la forma de algunas prolongaciones o protuberancias celulares se va a correlacionar con la orientación y la distribución de los microtúbulos. Otra va a ser en la motilidad intracelular. Con los otros elementos del citoesqueleto van a participar en la ubicación y el movimiento de orgánulos citoplasmáticos, como en el caso de los dictiosomas, que los dictiosomas van a ser aquellos que van a ayudar a eliminar algunas cosas o a desechar. Luego tenemos el transporte intracelular, que estos van a actuar como soporte o carril sobre el cual las proteínas motoras van a transportar vesículas y moléculas grandes. Entonces, la distribución de los microtúbulos en las células, pues siempre va a ser dinámica. Muchas células en división van a mostrar 5 diferentes disposiciones sucesivas de estos microtúbulos. Uno de estas va a ser la cortical, que es la que ocurre durante el proceso de la interfase, o sea, este proceso que se da en el caso de la división celular. Luego tenemos también la banda preprofásica, que eso pues como su nombre lo indica, preprofase, va a estar en la parte de la profase de la división celular, la preprofase. El uso mitótico, que lo podemos observar en la metafase. El fragmoplasto, que lo vamos a encontrar entre las fases de la telofase y la citocinesis. Y la disposición radial, que en el caso de la disposición radial la vamos a encontrar en la interfase temprana, que espero que hayan ido guiándose por esta imagen que les he puesto, ¿verdad? De los cambios en la disposición de los microtúbulos en el caso de la división celular. Porque todos estos microtúbulos van a constituir el uso acromático y se van a cargar del desplazamiento de los cromosomas por un proceso de polimerización y despolimerización de las unidades de tubulina que los componen. Luego tenemos la membrana plasmática, que también es uno de los componentes del citoplasma. También le podemos llamar plasmalema, y esta va a limitar el protoplasto. Va a ser diferencialmente permeable y va a ser capaz de realizar transporte activo, ¿verdad? No, ustedes no han llevado esa parte, pero de microbiología. No, ustedes no han llevado microbiología. Bueno, pero van a recordar del transporte activo y del transporte pasivo, ¿verdad? En las células. Recordemos que el transporte activo tiene que ser ayudado, ¿verdad? Por algunas sustancias, proteínas, etcétera. Y el transporte pasivo, pues, que solo se da debido a diferencias
químicas entre el medio externo y el medio interno, ¿verdad? Cuando pasan solutos de un lugar de mayor concentración a menor concentración y viceversa, que es lo que participa en el proceso de la ósmosis también. Bueno, entonces, en el caso del transporte activo, ¿verdad? Este impide la salida de algunas sustancias o permitiendo la entrada de otras, aún en contra del gradiente de concentración, ¿verdad? Porque puede hacer que adentro de la célula haya una concentración alta de sodio, por ejemplo, y afuera haya una concentración baja de sodio. Sin embargo, la célula necesita más sodio. Y normalmente en transporte pasivo va de mayor concentración a menor concentración. Pero en el caso del transporte activo, si estamos diciendo que adentro de la célula hay más sodio que afuera, pero la célula necesita más sodio, va a poder absorber ese sodio a través de este tipo de transporte que va a ser ayudado, ¿verdad?, por otras sustancias para poder realizarlo. Es básicamente ir contra la corriente. En la membrana plasmática se va a realizar la síntesis de la celulosa y de la calosa. La celulosa, como ustedes saben, es el componente principal, ¿verdad?, de la pared celular de la célula vegetal. Y bueno, en el caso de la membrana plasmática, esta va a ser muy delgada y flexible. Va a tener aproximadamente 75 Armstrong de espesor. Y en condiciones normales, pues esta membrana plasmática no se puede ver al microscopio óptico, porque el contenido celular ejerce presión contra las paredes celulares y pues simplemente se pierde. Es tan delgada que debido a la presión se ve como que fuera eh, la misma pared celular, ¿verdad? O sea, no hay una forma de diferenciar la membrana plasmática de la pared celular a simple vista en un microscopio óptico, ¿verdad? Eh, y esa presión que ejerce, ¿verdad?, todo el contenido celular contra las paredes de la célula es lo que se llama presión de turgencia y es responsable en gran parte del sostén del cuerpo de la planta, ¿verdad? Cuando las células adentro de una planta se rompen es cuando la planta empieza a marchitarse, cuando la planta empieza a morirse, incluso solo por el hecho de que la célula no esté llenita de agua, por así decirlo, que no esté gordita y se le salga el agua, ese es el efecto, ¿verdad?, que a simple vista causa la marchitez, ¿ya? Cuando ustedes ven una planta marchita es porque le falta agua, pero ustedes le ponen agua y a los 5 minutitos esa planta ya va a estar eh, bien vivita de nuevo, ¿verdad? Con sus hojas bastante turgentes, etcétera. Entonces, cuando el citoplasma se contrae por la pérdida de agua, la célula sufre un fenómeno que se llama plasmólisis. Lisis viene de ruptura o de rompimiento. Entonces, en este caso es el rompimiento del plasma, ¿verdad? O sea, del citoplasma de la célula. Este fenómeno va a tener lugar naturalmente cuando la planta se marchita, que es lo que les estaba mencionando, y puede provocarse colocando las células en un medio de concentración salina mayor que la del citoplasma. Como la membrana plasmática es permeable, el agua difunde hacia el exterior. Y solamente en esas circunstancias se visualiza la membrana plasmática con el microscopio electrónico, porque ésta se separa de la pared celular. O sea, aunque realizáramos este experimento y tratáramos de verlo en el laboratorio, no podríamos, ¿verdad? O por lo menos no con los microscopios que nosotros tenemos, porque eso es fácil. Solo pongan una solución saturada de sal y metan una catáfila de cebolla, ¿verdad? Déjenlo un buen rato y después hacen la preparación al fresco. Si tuviéramos un microscopio electrónico, sí podríamos ver las células plasmolizadas y podríamos ver la diferencia entre la pared celular y la membrana plasmática. Pero, pues, lastimosamente no podemos.
Y en esa imagen de la derecha, pues ustedes pueden observar las células turgentes, ¿verdad? Con todo su contenido celular, perdón, distribuido en toda la superficie o en todo el volumen de la célula. Y luego las células plasmolizadas, ¿verdad? Que han contraído todo su contenido celular debido, pues, a esas diferencias de concentraciones afuera y adentro de la célula. Luego tenemos el retículo endoplasmático, que también se va a encontrar inmerso en el citoplasma de la célula. Se suele representar con las letras RE. Y bueno, podemos tener el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Que a eso solo hay que agregarles la letra L y la letra R al final. Entonces, este retículo endoplasmático va a ser un complejo sistema de membranas que van a estar plegadas y va a ser exclusivo del citoplasma de células eucarióticas. No lo vamos a observar en células procarióticas y solamente va a ser visible con el microscopio electrónico. El retículo endoplasmático va a determinar un notable aumento de las superficies de reacción intracelulares en las que se realizan los procesos bioquímicos de intercambio y síntesis y va a participar en el transporte intracelular de compuestos. Una pregunta, ¿ustedes van a llevar ahorita bioquímica o ya llevaron bioquímica? Algunos ya llevan bioquímica y otros las vamos a llevar. Ah, ok, ok. Bueno, en bioquímica, básicamente van a ver todos los procesos biológicos, ¿verdad? Que se realizan tanto en la célula animal como en la célula vegetal y en plantas animales, obviamente, con la participación de diferentes órganos. Y lo que sucede con bioquímica es que es tediosa porque hay que aprenderse los diferentes ciclos, ¿verdad? Que realizan las células para el proceso de respiración, por ejemplo, o las células vegetales para el proceso de fotosíntesis, en la fase clara, en la fase oscura. Bueno, ahí se van a dar cuenta con bioquímica, ¿verdad? Bioquímica es bastante tedioso por eso, pero es bastante interesante conocer esos procesos y en el caso de la célula animal, obviamente, los procesos que nos dan a nosotros energía, ¿verdad? O sea, la ATP. Bueno, X. Eh, el retículo endoplasmático va a poseer una región especializada que va a ser la envoltura nuclear o la carioteca. Esta envoltura nuclear o carioteca va a estar compuesta de vesículas o sacos aplanados y canales o túbulos limitados por una unidad de membrana. Al contenido del retículo endoplasmático le vamos a llamar enquilema. Y cuando el retículo endoplasmático presenta ribosomas adheridos a su superficie, el retículo endoplasmático se denomina rugoso granular y va a estar relacionado con la síntesis de proteínas y polipéptidos. Cuando sea rugoso, ¿verdad? Porque va a tener ribosomas adheridos a su superficie. Y cuando no tenga ribosomas, va a ser el retículo endoplasmático liso o agranular. Y vean cómo cambia la función, porque en este caso va a estar relacionado con la síntesis de fosfolípidos y por ende con el crecimiento de biomembranas de otros orgánulos, como son las biomembranas de los dictosomas, de los microsomas y de las vacuolas. Entonces ahí tienen las dos funciones diferentes, tanto del retículo endoplasmático liso como del retículo endoplasmático rugoso. Y para ambos, ¿verdad? El contenido se va a llamar enquilema. En el retículo endoplasmático se van a sintetizar lípidos y flavonoides, que también van a ser los sillares moleculares de la suberina y la cera que se excretan ecrinamente por difusión. ¿Qué es la suberina y qué es la cera? Pues la suberina va a ser aquella responsable
de formar el suber. Esto lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos viendo la anatomía del tallo. Y el suber va a ser una sustancia que se va a ir agregando a las paredes celulares de los tallos porque van a ayudar a estarle dando rigidez a esos tallos. No solo la celulosa dándole la rigidez a, a la pared celular, ¿verdad? O a las células como tal, sino que se van a agregar canales de suberina. Y luego tenemos la cera, que la cera, ¿verdad? Es esta sustancia que hace que las hojas puedan repeler el agua. Y bueno, no solo hojas, también tallos y algunas flores. Por ejemplo, eh, la cera de carnaúba, ¿verdad? Que se extrae de, bueno, la planta de carnaúba y de sus hojas, que es utilizada mucho en la industria de los cueros, en la industria textil, incluso en la industria cosmética, para realizar polvos, mascarillas repelentes al agua y ese tipo de cosas que las mujeres se ponen en los ojos y les dicen, aunque usted llore, no se le va a caer el maquillaje, ¿verdad? Y eso es debido a los contenidos de ceras que tienen. Y un ejemplo que nosotros podemos verlo en la naturaleza, que de donde se sacó, pues es en la hoja del plátano, en la hoja del guineo, ¿verdad? Cuando ustedes ven que llueve o algo, pues las gotitas quedan intactas, ¿verdad? O se corren por la hoja, y esto es debido a la gran cantidad de cera que tienen. Incluso algunas hojas de plátano o de guineo, ¿verdad? En la parte abaxial, o sea, en la parte de abajo, se van a fijar que incluso se ven blanquecinas, ¿verdad? Y que si ustedes le pasan la mano se les quita. Pues en realidad esa es la cera, ¿verdad? Que se está excretando. Y en este caso el retículo plasmático con sus respectivos lípidos y flavonoides están bien desarrollados en células glandulares, en polen y en las semillas de las oleaginosas, o sea, en las semillas de aquellas plantas que tienen muchos aceites en su estructura, como por ejemplo el maní o cacahuate, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver una estructura, bueno, no es tridimensional, pero si la pudiéramos ver tridimensional, podríamos observar la carioteca o el núcleo, ¿verdad? El retículo endoplasmático rugoso, porque pues tiene ribosomas en sus membranas. El retículo endoplasmático liso, que pues no va a tener esas membranas. Y todo esto está adentro del citoplasma de la célula. Luego tenemos los ribosomas. Los ribosomas van a ser partículas de 170 a 320 Armstrong de diámetro. Van a ser visibles solamente con microscopio electrónico, en los cuales ocurre la síntesis de proteínas, perdón, a partir de aminoácidos. Los ribosomas de las células procarióticas van a ser de menor tamaño y densidad, van a tener un valor de sedimentación de 70S, que en los ribosomas de las células eucarióticas, que van a tener un valor de sedimentación de 80S. Estos ribosomas van a estar formados por dos porciones o subunidades, una porción pequeña y una porción grande, que al acoplarse, o sea, al unirse entre sí, dejan entre ambas un canal por el que se va a estar deslizando el ARN mensajero. Y van a contener cantidades más o menos equivalentes de proteínas y ARN. No quiere pasar esto. A ver, hoy sí. Sí, hoy sí. Entonces, la información necesaria para la síntesis de proteínas va a estar obviamente en el ADN, que va a tener la capacidad de duplicarse. Entonces, si se fijan en este esquema y en esta explicación, vamos a tener diferentes números que nos van a ir guiando por el esquema. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? El ADN que va a tener la capacidad de duplicarse
y de actuar como una matriz para la síntesis del ARN. El ARN que se forme va a pasar al citoplasma y se va a asociar a los ribosomas, donde estos ribosomas van a sintetizar las proteínas, que son como estos colochitos rojos que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Después que los ribosomas sintetizan esas proteínas, las sueltan. Estas proteínas, dentro de estas proteínas también van a haber enzimas que van a regular el metabolismo celular y otras proteínas y enzimas van a ingresar al núcleo, donde van a intervenir, ¿verdad?, en los procesos que están vinculados con el ADN o la formación del ADN. Sin embargo, los ribosomas también pueden estar libres en el citoplasma. Volvemos acá. Y o sobre las membranas del retículo endoplasmático, ¿verdad? Que en este caso sería el retículo endoplasmático rugoso, en cuyo caso los polipéptidos o proteínas que se formaron de esta etapa se van a acumular en el contenido del retículo endoplasmático, que se denomina enquilema. Entonces, permítanme. Perdón, pero es que estaba sintiendo olor a quemado, como que algo estaba haciendo cortocircuito. Y efectivamente, bueno. Entonces, luego tenemos los dictiosomas. Los dictiosomas van a ser orgánulos compuestos de 2 a 8 cisternas. Aquí en esta imagen podemos ver las cisternas, pueden haber nada más 2 u 8. En este caso, en la imagen, pues digamos que hay 5. Que van a ser circulares y aplanadas de 0.5 a 4 micrómetros de diámetro y cada una va a estar delimitada por una membrana simple. No va a haber continuidad entre ellas, pero sin embargo conservan una distancia mínima entre sí y su estructura es visible solamente con microscopio electrónico. Los dictiosomas es como que ustedes tengan entre 5 y 8 vejigas, sin inflar, obviamente, ¿verdad?, apiladas una sobre la otra. Entonces, cada una tiene su membrana y están separadas entre sí. Sin embargo, están tan cerca que esa distancia, pues, es mínima. Entonces, los dictiosomas van a mostrar una polaridad en su funcionamiento. Van a tener una cara distal o secretora, que se le va a llamar trans también, donde constantemente se van a producir vesículas, ¿verdad? Estas vesículas que se van a estar formando en esta cara trans de los dictiosomas y hasta que estos se fragmenten de una forma total de toda esta cisterna. Si se fijan, aquí ya hay una vesícula que se ha separado totalmente de la cisterna. Y en la cara proximal o formativa, que también se le llama cara cis, produce la adición de nuevas cisternas
generalmente a partir del retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos esta cisterna aquí que en su cara trans está produciendo las vesículas. Llega un momento que toda esa cisterna va a dejar de existir debido a que estuvo formando todas estas vesículas, ¿verdad? Entonces, imagínense que media vez se quedara sin nada, pues la célula se va a quedar en el funcionamiento de esos orgánulos, ¿verdad? Entonces, esta casis está encargada de seguir produciendo cisternas, una tras otra, porque la producción de vesículas en la cara trans es imparable, ¿verdad? En el margen de cada cisterna, a menudo va a aparecer perforado por el desprendimiento de las vesículas. Y cuando la perforación es extensiva, la porción correspondiente de la cisterna aparece como una red, lo que se refleja con el nombre del orgánulo dictión, que significa red. Las vesículas dictiosómicas van a sintetizar en parte productos del metabolismo y los van a transportar a los lugares de excreción o de acumulación. Por ejemplo, en los dictiosomas se van a ligar las proteínas que han sido sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso junto con azúcares, transformándose de esta forma en glucoproteínas que se van a excretar e incorporar a la fase amorfa de la pared celular. Los dictiosomas van a aportar todo el material que forma la fase amorfa o la matriz de la pared celular, que van a ser compuestos pépticos, polisacáridos no celulósicos y lignina, que la lignina pues también es la responsable del endurecimiento pues de las maderas, en el caso de los árboles. Es por eso que se observan en abundancia en células en división o en células donde el crecimiento es muy activo. Por ejemplo, en el tubo polínico, en células de la calitra de la raíz. Ahí es donde vamos a poder ver una gran cantidad de dictiosomas, ¿verdad? Porque son lugares activos del crecimiento de las plantas. Los productos, ¿verdad?, de estos dictiosomas se van a acumular en las vesículas dictiosómicas y cuando estas llegan a la membrana plasmática, el contenido va a ser liberado al exterior por exocitosis y su membrana se va a fusionar con la membrana plasmática. ¿Qué es exocitosis? Pues básicamente es dejar ir o desechar, ¿verdad?, ese dictiosoma para que se vaya a liberar al exterior del citoplasma o de la membrana plasmática. Y de la misma forma se excretan al exterior otros productos como mucílagos en los ápices radiculares o las secreciones de las células glandulares y el néctar. Por ejemplo, cuando las raíces comienzan a crecer, en algunas raíces aéreas, como en el caso de orquídeas, y en raíces aéreas fulcreas, como en el caso de algunos de algunos mangles y pandanos, van a formar este mucílago en el ápice de la raíz, porque ese mucílago, aparte de tener una función de proteger, ¿verdad?, el meristemo apical de la raíz, ¿verdad?, para que siga creciendo, el mucílago tiene la función también de un deslizante. Hay otra palabra para esto. Se me ha olvidado. Alguien que me ayude con la palabra que estoy buscando. Eso, gracias. Tiene la función de lubricante, ¿verdad? Porque a la medida que va entrando la raíz en el suelo, este mucílago va haciendo que la raíz penetre de una forma más sencilla. Esto también sucede, ¿verdad?, en las secreciones de células glandulares y en la forma de producir el néctar en las flores de las plantas.
El conjunto de dictiosomas de una célula se le va a llamar aparato de Golgi y los dictiosomas suelen denominarse como cuerpos de Golgi. Luego tenemos el sistema de endomembranas. Este sistema de endomembranas va a ser un conjunto de membranas citoplasmáticas internas. Fundamentalmente, en el caso del retículo endoplasmático, en los dictiosomas, en la membrana plasmática y en las vacuolas, que van a constituir una unidad funcional. O sea, ese sistema de endomembrana va a ser funcional en este tipo de orgánulos que les mencioné, como son el retículo endoplasmático, dictiosomas, membranas y vacuolas. Bueno, van a ser móviles, ¿verdad? Van a ser estructuras móviles que continuamente van a estar cambiando y con el retículo endoplasmático como fuente de crecimiento de las mismas. O sea, ¿dónde se va a producir ese sistema de endomembranas? En el retículo endoplasmático. Pero no obstante, no van a participar en él los plástidos ni las mitocondrias y probablemente tampoco los microsomas. Aquí tenemos el sistema de endomembranas en la imagen de la derecha. Tenemos el retículo endoplasmático con sus respectivos ribosomas, su cara cis y su cara trans, ¿verdad? Del dictiosoma, vamos a tener en la parte interna hacia los dictiosomas y las vesículas que están formando el plasmalema y inmediatamente después del plasmalema la pared celular. Fíjense que me acuerdo que esto se suponía que era un GIF, pero no entiendo por qué no se está moviendo ahorita. Que básicamente era que de la producción de los ribosomas se estaban produciendo estas como bolsas aplanadas o sacos aplanados, ¿verdad? En su cara cis. Luego seguían transformándose hasta llegar a la cara trans y las vesículas se desprendían y llegaban al plasmalema, se unían al plasmalema y a la pared celular. Pero bueno, no entiendo por qué no funcionó ese GIF. Luego tenemos las mitocondrias. En el caso de las mitocondrias, estas miden aproximadamente de 0.5 a 4 micrómetros. Están en todas las células vegetales. Con los mayores aumentos del microscopio óptico, se ven apenas como esferitas o bastoncitos. Y con el microscopio electrónico se ven como cuerpos esféricos alargados e incluso a veces lobulados. Las mitocondrias van a ser de los pocos organelos que van a tener una doble membrana y esto es debido a que una de las teorías más aceptables de, por ejemplo, cómo se formaron las diferentes células, tanto vegetal como animal, y en el caso de la vegetal, por tener cloroplastos y organelos de doble membrana, es la teoría endosimbiótica, ¿verdad? Que básicamente dice que una célula primitiva se comió otras células, pero esta no las digirió, entonces las agregó a su cuerpo y a partir de eso se formaron nuevas células. Eso lo van a leer más adelante, pero por si les interesa podrían ir leyéndolo desde ya, que es la teoría endosimbiótica. Entonces, tiene doble membrana, la membrana externa va a ser lisa y la membrana interna va a presentar estructuras membranosas que van a ser llamadas crestas. Estas crestas van a ser repliegues en forma de dobleces o dedos de guante. El espacio interno de la mitocondria, ¿verdad? O sea, después de la segunda membrana, se le va a denominar matriz o estroma mitocondrial. Y allí se van a encontrar dos o más moléculas circulares de ADN y ribosomas, tal como lo podemos observar en este esquema, ¿verdad? Tenemos la primera membrana que es externa y que es lisa, y luego tenemos la membrana interna, que en este caso la membrana interna va a tener estos repliegues, ¿verdad? En forma de dedos de guante. Asociados a esas crestas o repliegues, van a estar algunos ribosomas y oxisomas, ¿verdad? La función de la mitocondria va a ser descomponer compuestos orgánicos, fijando una parte esencial de la energía liberada en forma de ATP. ¿Qué significa ATP?
adenosintrifosfato, ¿verdad? Que esa es la moneda energética de todas las células. Y van a tener enlaces químicos ricos en energía. Las ATP sintasas, o sea, aquellas enzimas que van a ser las responsables de producir el ATP, se van a localizar sobre las crestas en los oxisomas. Y esta energía se va a consumir en las reacciones celulares, por ejemplo, en la síntesis, en el transporte activo de la membrana, en el desplazamiento, en la respiración celular, etcétera. Porque para hacer o para realizar cualquier función de un organismo vivo se va a necesitar energía y esa energía va a venir dada a partir del ATP. Nos vamos a quedar hasta acá por el momento. Igual hemos cumplido con los 50 minutos de clase. Vamos a continuar el día de mañana y acuérdense de leer las lecturas también sobre célula y poliploidía, ¿verdad? Porque eso es lo que va a complementar estos temas que estamos viendo en esta clase. Nos quedamos hasta acá, vamos a seguir el día de mañana. Cuídense y más tarde les voy a compartir la grabación. Nos vemos mañana. Adiós.